Ahí está mejor. Ahí está mejor. Estamos todos pendientes. Sí. Somos todos lindos, así que no hay drama. Zafamos lejos. Bueno, antes de arrancar les voy a hacer algunas preguntitas para ver si pudieron leer algo de lo anterior. Así no nos encontramos después al final con todas las dudas. Bueno, habíamos empezado con los problemas, ¿no es cierto? De combustión. Sí. Bien. A ver, Eduardo, contame. Sí, profe. Contame cómo se conforma la ecuación. ¿Qué pones en la ecuación de combustión? Bueno, en la ecuación de combustión se pone, si mal no recuerdo, primero lo que viene a ser el combustible, ¿Sí? su conjugado que provoca la reacción y después los resultados. Conjugado. ¿Qué es el conjugado? Perdón, pero no soy química. Contame. No sé. No, es el, ¿cómo se llama? Como ser el aire y el combustible. Ah, el comburente. No me equivoco. Sí, perdón. El combustible y el comburente. Ahora claro, sí. y después se pone del otro lado de la ecuación todos los compuestos generados. Muy bien. Que varían en torno a si la combustión es completa, incompleta o con presencia de humedad. Bien, bien, bien. Con respecto a los productos, Rodrigo, con respecto a los productos de la combustión, si la combustión es completa, ¿qué esperamos encontrar? Es completa. Es completa y es perfecta. Chiche bombón. Sí, que se consuma todo el combustible. Combustible, bien. O sea que no va a haber combustible. ¿Qué va a haber? ¿Qué otra cosa no va a haber? Monóxido de carbono, ¿puede ser? Bien, no va a haber monóxido de carbono. Sí. ¿Qué otra cosa puede ser? No debe haber. Estamos hablando de una combustión teórica. Claro. Dióxido de carbono. Tampoco debería no haber. ¿Cuál es el óxido de carbono? Ya lo dijiste monóxido de carbono. No, dióxido. No, y dióxido sí tiene que haber. De carbono. Si no, ¿qué hay? A ver, ayúdalo, Daniel. ¿Qué es lo que tenés que encontrar y qué es lo que no vas a encontrar? Agua no vas a encontrar. Agua vas a encontrar. Claro. Bien, agua. Qué bien. ¿Qué más? Dióxido de carbono, sí. Dióxido de carbono. Bien. CO2. ¿Qué más vamos a encontrar? CO2, claro. Te faltó uno, Rodrigo, de que no vas a encontrar si es completa, perfecta, si es ideal, si es teórica. Dijiste, no va a haber combustible, no va a haber monóxido de carbono, eso está perfecto, y algo más faltaría que no va a haber. Faltaría uno que no va a haber y uno que sí va a haber. Eduardo, ¿le puedes dar una mano? Azufre puede ser que no haya, profe. Bueno, azufre sería parte del combustible, así que estaría bien que no haya. Ya lo dijimos, no combustible. Claro. Se están olvidando de una cosa, que es el comburente. El material. El material que vamos a usar. O sea, el combustible. Ya lo dijeron al combustible. Ya lo dijeron.
Ahora entra Iván. Vamos a ver si Iván lo sabe. Hola, Iván. Cuando yo les diga, va a decir, oh, obvio, me van a decir. Iván. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Iván? ¿Podemos Y lo verte? más seguro. Oxígeno. ¿Quién dijo eso? Yo, Rodrigo. ¿Quién es yo? Rodrigo. ¿Eso tiene que Ahí. haber o no tiene que haber? Tiene que haber. Si es ideal, ¿El no que va a dijo? haber. Él dijo No, no tiene que haber, oxígeno. ¿no? Oxígeno. ¿Tiene que haber oxígeno o no tiene que haber oxígeno? No debería. No debería, porque es ideal. O sea, está en los que no debería haber, porque es ideal, entonces no hay aire en exceso, entonces no hay oxígeno. Bien. Y del otro lado, entonces, faltaría el otro componente. Aparte de agua y dióxido de carbono, ¿qué más? Que pertenece al aire. Nitrógeno, no, profe. Sí, señor, nitrógeno. ¿Quién lo dijo? Yo, Eduardo, Tocho. Bien. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí estamos de acuerdo. Entonces, de un lado tenemos los reactivos, del otro lado tenemos los productos, que son los gases de la combustión, y nosotros esperamos del otro lado algo, ¿sí? Bien, si es perfecta, ideal, entonces no va a haber combustible, no va a haber monóxido de carbono, no va a haber oxígeno. Sí tiene que haber agua, CO2 y nitrógeno. Esas son las tres cosas que tienen que haber. Bien, Iván, ¿cuándo podemos decir que una combustión es incompleta? Iván. Cuando falta alguno de estos componentes o exceso de otros. Cuando falta, ¿qué, por ejemplo? El agua o el nitrógeno. ¿Cómo va a faltar nitrógeno? Si falta nitrógeno no hay combustión, no hay aire. ¿Cómo? Entonces, cuando sobra. No. Cuando sobra el combustible o algo de eso. Sí, cualquiera, ¿no? No importa. No, no es así, Iván. Es incompleta cuando nos encontramos, o sea, que todo no se quemó. Nos encontramos con combustible del otro lado. ¿Sí? Así es incompleta. O sea, podemos encontrar combustible. Eso Ok. más combustible. Diego Villarruel. Diego Villarruel. ¿Te acordás cuándo es imperfecta? Sería la otra. Una era incompleta cuando no se quema todo y la otra es imperfecta cuando. Puede ser cuando había un aporte de aire mayor. No. Puede ser que haya un aporte o no de aire mayor. Eso puede ser, pero no, eso no hace que sea imperfecta. ¿Alguien se acuerda? Entonces, lo contrario, cuando le falta combustible. Cuando le falta combustible. Sería lo contrario de la que nombró antes, de la combustión imperfecta. No. Es imperfecta cuando no se oxida en su máximo grado de oxidación. Así es imperfecta. Entonces, en lugar de aparecer o aparece CO2, también aparece monóxido de carbono. Entonces ahí es imperfecta. ¿Mm? Ahí es imperfecta, porque no fue en su máximo grado de oxidación. Aparecieron otros compuestos que son de inferior energía. ¿Mm? Ustedes saben que el carbono, cuando se oxida, se puede oxidar en dióxido de carbono o monóxido de carbono.
Uno de esos dos es el mayor grado de oxidación, que es el dióxido de carbono. Entonces, cuando aparece monóxido de carbono, quiere decir que es imperfecto, no alcanzó su máximo grado de oxidación. Lo más real, ¿Esto, profe, por qué sería? Porque el aire que le está entrando a la combustión no es un aire no es con suficiente. mucho oxígeno. No es suficiente, o inclusive puede ser que no sea suficiente, puede ser que no haya suficiente turbulencia dentro de la cámara de combustión, puede ser que el quemador no haga buena mezcla, no entra a la presión adecuada, entonces eso hace que no haya mezclado adentro. Porque puede ser que Una sea calidad de aire imperfecta. también puede ser. ¿Cómo? Una calidad de aire con poco oxígeno. Una calidad de aire así con poco oxígeno. No, por el ejemplo, aire puede ser. no puede ser pobre en oxígeno. ¿Cómo haces para al aire sacarle el porcentaje de oxígeno que quede menos oxígeno? El aire viene con su 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. En el único lugar donde se trabaja exclusivamente con oxígeno, ¿en qué sería? A ver si seguramente alguna vez lo vieron. Sanidad en los hospitales. No. Bueno, sí, está bien. Ese sería uno. Ese sería otro. Que además es maravilloso. A mí me pasó. En una soldadura puede ser que entre solamente Exacto, oxígeno. en una soldadura que se hace con oxígeno. Esa sería en la industria o en la industria donde se usa una combustión solamente con oxígeno puro. Si Profe, no, ¿puede ser sí, que en ciertos motores a chorro también se use únicamente oxígeno? oxígeno puede ser. Sí, a Ah, nivel allá arriba, sí. Sí, puede ah, ser, porque el rendimiento es superior. Lo que pasa es que tenés que tener un tanque de oxígeno. claro. En cambio, el aire, más piola. No tenés que hacerle nada. Bien, bueno, hasta ahí vamos. ¿A quién quedó? Alexis, don Alexis. Buenas tardes, Alexis. Vamos a hacerle alguna pregunta a Alexis y continuamos. Ujú. ¿Te acordás Alexis, cuando una mezcla es pobre? Bueno, Cuando una mezcla es pobre. Yo tengo una mezcla de aire-combustible. Cuando una mezcla es pobre, y Diego, ¿qué tal Diego? Buenas tardes, va a decir cuando una mezcla es rica. profe, ¿se me escucha bien? Repito la pregunta. Cuando una mezcla de aire-combustible es pobre. Para Alexis. Cuando es pobre, cuando le falta oxígeno. Es pobre cuando le falta oxígeno. No. No. Cuando tiene demasiado aire, profe. Ay, sí, lo contrario, está bien. Sí. ¿Quién contestó? Diego. Alexis no está. Bueno, este año está terminando y va a terminar pronto. Pero a partir del año que viene, yo pregunto y no contestan, o tardan más de 2 minutos en contestar, lo pongo en la sala de espera. ¿Estamos? ¿Nos ponemos de acuerdo? Bien, me voy a poner en brava porque no puede ser. Que se pongan y se vayan. Yo entiendo que por ahí están ocupados, pero bueno, díganlo. Y hasta por ahí nomás, porque no deberían comunicarse si están en otra cosa. ¿El año que viene no serían presenciales ya las cosas? No. Si Dios quiere. Los finales van a ser presenciales este año. Fin de año van a ser presenciales. Así que sí, ojalá que sea presencial. Así se termina este problema. Y si no, bueno, voy a empezar con eso. Ahí no los puedo sacar del aula. Bueno, seguimos entonces.
¿Vieron los problemas? ¿Les puedo dar uno para que resuelvan y si se animan a resolver? No sé, creo que había alguno de ustedes que me había pedido un problema con aire húmedo, ¿puede ser? ¿No? Sí, uno de los chicos había pedido. ¿Uno de los chicos había pedido? Bueno, los cálculos siempre se hacen con aire seco. Los cálculos estequiométricos siempre se hacen con aire seco. Se considera que cuando el aire, como es precalentado, se le quita la humedad. Ahora bien, cuando el aire, se sabe, cuando el aire tiene un grado de humedad, se le agrega un porcentaje de aire en exceso. Siempre uno le coloca aire en exceso, pero si se sabe de antemano que el aire contiene mucha humedad, se le agrega un porcentaje más. Ese porcentaje de aire en exceso se saca de una de una gráfica. Una gráfica que en el eje de las Y tenemos la temperatura del aire, curvas, ¿sí? Curvas que representan la humedad relativa del aire, y en el eje de las X tenemos ese valor F, que es 1 punto y algo, va a depender de la humedad del aire. Y al cálculo normal de aire seco se le agrega ese porcentaje extra. Es así, es más sencillo, ¿sí? ¿Y dónde vamos a tener combustible con porcentaje de humedad? ¿Qué tipo de combustibles tienen? Bueno, no, sí, el combustible puede traer humedad, sí, o el aire también puede tener humedad, ¿sí? En la mayoría de los casos se resuelve, o sea, no es en la mayoría de los casos, se resuelve de esa manera, se lo calcula para aire seco y se le agrega un porcentaje de humedad. La pregunta era, ¿hay combustibles que traen humedad aparte entre sus componentes? Sí. 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 Sí, sí. ¿Cuál, por ejemplo? El gas. ¿Cómo? Los gases. Los gases. Yo diría que los gases son los que menos porcentaje de humedad tienen. Hola, Marcelo. ¿Los mismos combustibles líquidos, profe? Los líquidos y los sólidos. Las leñas son los que tienen, las maderas son las que tienen humedad. Las leñas, las maderas, los líquidos pueden ser un porcentaje de humedad, pero los gases es más raro, ¿sí? Bueno, hoy lo que vamos a ver son el tema de quemadores. Primero les voy a mostrar esto ya lo subí, un conceptual, y después cuando hayan algunos más, les voy a pedir un problemita que resuelvan, un problema de combustión sencillo, o bueno, voy a buscar que sea sencillo, para que resuelvan ustedes. Bien. Vamos a compartir. Ahí está. Bien. Los quemadores. ¿Sí? Acá tenemos dos principales. Esto es conceptual. ¿Sí? Me gustó porque está bien claro y esto es lo que es más importante comprender de los quemadores. Los quemadores de gas y los de fuel óleo. Los de sólidos los vamos a ver en otra presentación. Los quemadores para gas. ¿Sí? El aire se suministra en forma controlada y es un mezclado fuerte. ¿Sí? Es un mezclado fuerte de gas y de aire. ¿Sí? Esa mezcla fuerte que entra al quemador es para prolongar el tiempo de residencia y aumentar la turbulencia. Hoy hablamos de la turbulencia, que a pesar de que pueda hacer que tenga un exceso de aire,
aún así, si no hay buena turbulencia, entonces puede ser que no haya una buena combustión. La figura del aire inyectado por dos series de agujeros, cada uno provoca una rotación en sentido diferente. Ahí tenemos el aire como entra, acá vemos cómo entra el gas, ¿sí? Entonces se produce la turbulencia aquí, la zona de llama y los gases calientes. Este sería un esquema de un quemador de gas. Y el del fuelóleo es bastante parecido. El fuelóleo está inyectado en forma de gotas, eso es importante, en forma de gotas. Esa mezcla no es tan eficaz como la del gas, ¿sí? Porque el gas y el aire ambos están en estado gaseoso. En el caso del fuelóleo se lo inyecta en forma de gotas. Si bien esas gotas son bien pequeñitas, ¿sí? No alcanzan a ser un gas, ¿sí? La mezcla no es tan eficaz en un quemador de gas. El otro tema es la viscosidad del combustible. Cuando hablábamos de combustible, vimos que es necesario, según la viscosidad, un precalentamiento. Entonces, con ese precalentamiento se torna menos viscoso y se pueden formar esas gotitas más pequeñas. Para que lleguen al quemador en buenas condiciones, con presiones no demasiado altas. El aire llega por un canal anular periférico. Fíjense, acá tenemos por donde entra el combustible y en la parte anular, ¿sí? Alrededor de él, entra el aire. Acá se forma esto está en rotación y esto ¿cómo que se dice? Se forman las gotitas y se mezclan con el aire, la llama y sale, ¿sí? Y acá está la recirculación. Al quemador le llega el fuelóleo la viscosidad requerida, ¿sí? Donde se pulveriza en un tamaño de promedio de 100 micrones. ¿De dónde es utilizada la energía requerida para esa atomización? En general es para vencer la tensión superficial y le aporta un fluido auxiliar, que puede ser vapor, aire, ¿sí? O vapor o aire. Fue el gas, honestamente no sé qué es, o bien mecánicamente. Para, generalmente acá, con el aire entra un fluido auxiliar. Además de, en el otro lo vamos a ver mejor las entradas. Este es un esquema general. Lo que hay que recordar entonces de los quemadores de combustibles líquidos es que el combustible líquido debe ser pulverizado y a veces para ayudarlo a pulverizar se necesita un fluido auxiliar, ¿sí? Entran ambos por el mismo conducto, por el centro entra el combustible y por la zona anular entra el aire, ¿sí? Con respecto a las viscosidades, o sea, las viscosidades límites para la atomización del fuelóleo, es de 75 centipoise, quemadores con atomización con vapor, aire o fuel gas a presiones superiores a 1 bar. De 35 a 40 centipoise, quemadores con atomización mecánica, con aire a presión media. 20 centipoise, quemadores con atomización con aire a baja presión. Y 10 quemadores con atomización mecánica de pequeña potencia, utilizados en instalaciones de calefacción central. Obviamente son una aproximación, ¿sí? Porque hay otras cosas para tener en cuenta. Y otro tema, no, esto lo vamos a seguir después. Esto lo que sigue es el impacto ambiental de la combustión. Son las distintas cosas que pueden aparecer entre los gases de la combustión y qué se hace en cada caso. Bien, volvemos acá. Instalaciones para combustibles y residuos de la combustión. Hidrocarburos, carbón, combustibles gaseosos, celulósicos, sistemas de emisiones. Bien. Así. ¿Pueden decir si la de la derecha o la de la izquierda es humo tubular y cuál es acuo tubular?
La de la izquierda puede ser, profe, que sea humo tubular. Sí, la de la izquierda es humo tubular, muy bien. Está bien, ¿sí? Porque vemos el quemador, ¿sí? Vemos la chimenea, acá vemos los dos domos, ¿sí? Y vemos el quemador entre medio de los tubos de subida y de bajada. Sistemas de combustión de hidrocarburos. Estos son los temas que tiene que ver. La pulverización, la vaporización, el mezclado del combustible con el aire, la estabilización de la llama y los elementos que rodean a la misma. ¿Cuál es el rendimiento de un quemador? El rendimiento será el que porcentualmente resulte de restar a las calorías totales aportadas por el combustible las no desarrolladas. Esas son las que no se generaron, por lo tanto va a haber inquemados producidos. Este valor siempre es muy alto, próximo a 100, y normalmente no se usa. O sea, el rendimiento del quemador. Para determinar la influencia de los quemadores sobre el rendimiento de un proceso, conviene ser muy exacto para evitar que una imprecisión en las medidas, como una entrada de aire falso, disfrace las verdaderas características. O sea, que el rendimiento del quemador es la relación de las calorías aportadas por el combustible con las no desarrolladas. Al no haber desarrolladas significa que hay inquemados producidos. Y para determinar la influencia de ese quemador en el rendimiento del proceso, o sea, de toda la caldera, conviene ser muy exacto, ¿sí? Porque puede ser una imprecisión en eso, o sea, cambiamos el quemador y resulta que no era eso. Bien, este sería un esquema de un sistema de combustión. Tenemos la parte de la chispa, ¿sí? El encendido. Tenemos la parte del combustible. Va a haber elementos de seguridad, elementos de control. El elemento que acondiciona el combustible, el atomizador, que ya está dentro del quemador de gas. El aire de combustión, por supuesto, también va a tener un elemento de seguridad y un elemento de control, que tendrá un control, un sistema de protección por falla de llama, y también para el control de la combustión. Entonces tenemos la entrada del aire, el elemento acondicionador del aire y una caja de registro. Se produce la combustión, se obtiene la generación del calor y las emisiones. Este sería un esquema de un quemador de gas. No. Perdón. Oil es de líquido. Componentes de la combustión. A ver, voy a echar un vistazo general. Está bien. Componentes de la combustión. Esto es lo que vimos recién. Tenemos el hidrocarburo, el oxígeno. Fíjense que para el cálculo podemos poner el oxígeno solo, ¿sí? Y después, cuando hacemos los cálculos, acá sabemos que tenemos que agregar el nitrógeno, ¿sí? A lo que obtengamos hay que agregarle el nitrógeno que viene con el oxígeno. Entonces, en una combustión teórica es el dióxido de carbono y el agua. Pero en la combustión real tenemos el combustible, azufre, vanadio, cenizas, el oxígeno, el nitrógeno. Las reducciones del carbono, ¿sí? En sus dos versiones, los óxidos de azufre. Puede ser que se haya combinado también el nitrógeno y aparecen los NOx, cenizas, inquemados y agua.
sea, para lograr una buena mezcla estequiométrica es necesario realizar un análisis de los gases de la combustión. O sea, de todos estos gases que están en la realidad, que se encuentran. Entonces, según esto que se encuentre, se va a actuar sobre el análisis, sobre lo que le estamos agregando. Entonces, este es el punto de partida de toda regulación fina de un quemador y permite ajustar el exceso de aire, ¿sí? El exceso de aire, para lograr una máxima eficiencia. Y la mínima, obviamente, emisión de contaminantes. Entre los contaminantes tenemos los SOX y los NOx, o anilos inquemados. Estos son los obtenidos habitualmente en un análisis de gases, el monóxido de carbono, ¿sí? Que bueno, es venenoso. Este no, es el dióxido de carbono, tiene que ser lo más alto posible y no es tóxico. El monóxido de nitrógeno, ¿sí? Tiene que ser lo más bajo posible, otro que es venenoso. El NO2, que también tiene que ser lo más bajo posible y es muy corrosivo. El SO2, ¿sí? Lo más bajo posible, también es muy corrosivo y muy venenoso. Oxígeno, no. Ozono, también lo más bajo posible. La temperatura de la chimenea, bueno, eso son las letras que se usan en general. Temperatura ambiente, rendimiento, presión de aire y material particulado en caso de que exista. ¿Mm? ¿El material particulado serían las cenizas? Serían las cenizas. Sí, señor. Bien. ¿Qué es un sistema de combustión? Es un quemador. La función del quemador consiste fundamentalmente en pulverizar el combustible, aumentando así considerablemente la superficie de contacto de este con el aire y de intercambio de calor. O sea, lo que hace el quemador es, o sea, la superficie de contacto es cuando nosotros decíamos que cada molécula de combustible se encuentra con una molécula de oxígeno. Entonces, eso es aumentar considerablemente la superficie de contacto. ¿Qué se requiere? Mezclar íntimamente un volumen grande de aire con las partículas de combustible, seguimos hablando de lo mismo. El movimiento del aire tiene que ser turbulento, ¿sí? Para producir en la superficie de las gotas acción de barrido enérgico. El calor de la llama debe irradiarse hacia el interior de la corriente de pulverizado, empleando el mínimo de aire y obtener la combustión completa. Ya habíamos dicho que podemos agregar más aire y asegurarnos de quemar todo el combustible, pero la energía final que se obtiene es menor. Por lo tanto, si bien hay que agregar aire, tiene que ser la mínima cantidad. Continuidad de la combustión una vez comenzada. Distribución uniforme de los productos de la combustión a través de las superficies de intercambio. Nos acordamos cuáles son las superficies de intercambio. Las superficies de intercambio van a ser: ya se produjo la combustión, ya los gases de la combustión están viajando a través de su recorrido, y si se trata de una caldera humotubular, en ese tubo vamos a tener el agua del lado de afuera y vamos a tener los tubos del lado de adentro, ¿sí? Entonces queremos que por todos los tubos circule los gases de la combustión a buena presión para que haya una buena transferencia de calor en todos ellos. Y en el caso de las acuatubulares, va a ser al revés. Vamos a tener el agua por los tubos y los humos van a estar por fuera, ¿sí? Y entonces todas las áreas exteriores de esos tubos tienen que tener una buena distribución, ¿sí? A que a todos llegue para que se produzca el intercambio. Gran rango de carga con combustión estable y responde rápidamente a las variaciones de carga. ¿Qué quiere decir? Que hay una necesidad, ¿sí? Hay una necesidad de uso de más vapor, eso se llama variación de carga, entonces tiene que responder automáticamente, o sea, rápidamente tiene que responder la combustión para no quedarnos, o sea, que no salga el vapor sin convertirse, o sea, el vapor no, que no salga agua en lugar de vapor. Ah, tengo un video, si lo encuentro.
Bueno, después hacemos un descansito y lo busco y se los muestro. Que tal vez, no sé si lo vieron, es de un video de una caldera mirada por un ojito, ¿sí? Y entonces se ven los procesos de adentro, no sé si lo vieron eso. ¿Por qué se atomiza? Todos los combustibles líquidos tienen que disociarse en vapores de hidrógeno y partículas de coque antes de quemarse. Pero existe una gran diferencia entre el tamaño de tales partículas cuando la disociación se produce en fase líquida, decenas de micras, o fase gaseosa, centenas de Armstrong. ¿Por qué se atomizan? Porque uno busca, ¿sí? Busca llevarlo a una fase gaseosa. Entonces, cuando mejor la atomización, más chiquitas son las partículas, entonces se produce una mejor unión entre ambas moléculas. Acá están las maneras de atomizar, ¿sí? Fíjense, entran el combustible, ¿no? Se produce el remolino y sale, entra por distintos lugares. Acá tenemos a distintas presiones, a distinta presión, a 3 psi y a 10 psi, a 100 psi y a 300 psi. Acá se ven las gotas, acá todavía se ven, y acá ya casi ni se ven. Bien. Diseño de los sistemas de combustión. Puede ser horizontal, puede ser tangencial. Consiste en dividir y distribuir el combustible y el aire en varias corrientes entre sí y tratar de cada una en forma independiente. Esto provee la formación de frentes de llamas múltiples. Ese sería un sistema horizontal. Y un sistema tangencial, este método provee una interacción entre todas las corrientes de aire y combustible producidas en la cámara. Sería este caso. Tenemos, fíjense, quemador acá, acá y acá, y todos generan la llama. Este sería un sistema tangencial, y este sería un sistema horizontal. Tenemos entrada de aire primario y secundario. Acá también tenemos entrada de aire primario y secundario. Sistemas de combustión, sistema horizontal. El combustible se mezcla con el aire en quemadores que poseen registros individuales. Generalmente se ubican en filas sobre una sola pared o bien en paredes enfrentadas para que haya fuego cruzado. Acá tenemos el cuerpo de la boquilla, la rondana de la boquilla, el núcleo de la boquilla y el tubo. Acá tenemos el tubo de petróleo y el tubo de aire. Hoy hablábamos que por del centro pasaba el combustible y por el anular el tubo de aire. Se basa en el concepto de una única llama. Entonces, la diferencia principal entre un horizontal y un tangencial es que en el horizontal tenemos distintos frentes de llama y en el tangencial tiene el concepto de una única llama. El combustible y el aire se proyectan desde las esquinas del hogar, generando un movimiento rotativo similar a un ciclón. Sistemas de combustión, tenemos de combustible líquido, de gaseoso, sólido y mixtos. Entonces, entre los de sistema de combustible líquido tenemos de atomización mecánica o de atomización por fluido auxiliar, como habíamos visto en el otro apunte. Puede ser directa o con retorno, ¿sí? Directa será salida y se quema, retorno, sobra y retorna, ¿sí? Con atomización por fluido auxiliar, que puede ser vapor o aire. Fíjense, ¿ves? Vapor o aire. Y el otro aparecía un tercer elemento, ¿no? Fue el gas, decía. Los más conocidos, los más usados son los de vapor, o sea, el mismo vapor que se genera, o aire exterior. Ahí está. La forma de quemar los combustibles derivados del petróleo consiste en pulverizarlos finamente. Para ello
tiene que tener una viscosidad adecuada. ¿Cómo se consigue modificar la viscosidad de un combustible líquido? Calentándolo. Calentándolo. Se pretende, se prefiere, por supuesto, que sean limpios, ¿sí? Que sean limpios, y que una determinada presión. Recién los vimos en las distintas presiones, como la formación de las gotitas o no. Eso se consigue filtrando, limpio, calentando y bombeando. El quemador está compuesto por una lanza con placas y toberas en su extremo. Este sería el caso de atomización mecánica. Acá es una pastilla, se le dice, la pastilla, y entra el combustible y sale atomizado. Y estos son los que tienen el retorno de combustible, por acá. Hay una combinación de fuerzas axiales y centrífugas que pulverizan originando una nube en forma cónica. La forma o ángulo de apertura, ¿sí?, puede variarse modificando la relación de las fuerzas tangenciales y axiales que resultan en el diseño de cada pastilla. La pastilla, acá está en la pastilla. ¿Sí? El diseño de esta pastilla hará que se modifique este ángulo. Acá están los de lanza de petróleo, o sea, eso que vimos adentro está metido ahí, la pastilla y todo, ¿sí? Acá hay otro esquema. En este tipo de quemadura el combustible adquiere movimiento turbillonario a su paso por la pastilla A. Extremo del quemador con retorno de combustible. Y este está con retorno. Una parte sale y otra parte, ven, retorna. Vuelve otra vez a ingresar después. ¿Cuáles son las ventajas de los quemadores a presión de pulverización mecánica? Estos son los primeros en surgir. Las ventajas de los quemadores a presión sobre los otros tipos son con tiro natural, ¿sí? ¿Cuándo decíamos que era tiro natural? El tiro natural no es necesario un ventilador que está agregando aire, ¿sí?, a la cámara de combustión, ni tampoco hay un ventilador en la chimenea que está aspirando. Entonces, cuando el recorrido se hace directamente por la diferencia de densidad de los gases, que es natural que el gas menos denso sube, o sea, con tiro natural no es necesario el empleo de soplante, ¿sí?, o sea, ventilador que meta, ni de compresor de aire, ni de motor alguno para obtener la pulverización, con tiro natural. Como debe someterse a presión únicamente el petróleo, los costos de funcionamiento no exigen gastos de vapor de aire, o sea, no hay un fluido adicional, ni de vapor, ni de aire, ni de energía eléctrica, ¿sí?, o muy poco, ¿sí? Los costos de mantenimiento son menores, especialmente cuando la caldera requiere más de un quemador, o donde se emplea más de una caldera. Esto se debe principalmente a la ausencia de ejes, cojinetes, motores, turbina y otros elementos para el accionamiento. Son quemadores de funcionamiento muy silenciosos. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas principales, al comparársela con otros tipos, hay necesidad de limpiar frecuentemente los picos y las pastillas, y una capacidad que varía entre límites muy estrechos de presión. Esas serían las desventajas. Quemadores de dos fluidos o de pulverización con un fluido auxiliar. Acá tenemos los ejemplos, las toberas, donde entra el líquido y donde entra el gas. El líquido, el gas, una mezcla interior o también puede ser la mezcla exterior. En estos quemadores se emplea aire a baja, media o elevada presión, como así también de vapor. Acá tenemos el fuelóleo y el vapor, acá se ve bien. Y la cámara de mezcla y la salida. O también puede ser aire y fuelóleo. Ahí está.
otros. Estos son los de copa rotativa. En estos tipos de aparato, el petróleo se envía en forma, una capa cónica, que gira a gran velocidad. Y obviamente va a necesitar un motor exterior, que mueve el ventilador primario debido a esa fuerza centrífuga se mueve sobre la pared interior de la copa, hasta llegar a su borde de salida donde la abandona. Es esencial si se desea lograr una pulverización fina, que las condiciones de operación sean tales que el líquido abandone en forma de napa y no de filamentos. Acá está como va girando y larga, ¿sí?, en forma de cónica. Este sería uno de copa rotativa. Acá tiene un motor que va girando y sale en forma de... estos también son muy, muy comunes hoy día. Ahí están los torbellinos de petróleo y ahí está la copa como sale en forma cónica. Bien, ahora pasamos a los de carbón. Los diversos tipos de alimentadores de carbón al hogar se pueden clasificar en alimentados por encima, ¿sí?, de parrilla sin fin, la primera de parrilla sin fin, que son este caso. Acá tenemos la parrilla, fíjense la forma de la cámara de combustión, ¿sí?, acompaña, ¿sí? Esto hace que oriente, ¿sí?, oriente las llamas. Acá tenemos la combustión, acá tenemos la alimentación, ¿sí? En este caso es un emparrillado de cadena sin fin de una caldera Babcock o Wilcock. Tenemos la puerta del hogar, la tolva, el carbón, los mecanismos de accionamiento, árbol del motor, obviamente necesitamos un motor. Acá se ve. Primera caja de soplado, registro de aire, segunda caja de soplado, cámara de escorias y rasqueta. La rasqueta está acá. Es ¿para qué? Para sacar las cenizas o acumularlas en un lugar determinado para después poder sacarlas, ¿sí? Primera caja de soplado, el 7, acá tenemos la entrada de aire, ¿sí? Por ahí, 7 y 8, registro de aire. Estos son alimentados por encima, ¿sí? Lo vemos acá. Profesor, una consulta. ¿Eso qué sería? ¿Como una cinta que va girando y el carbón va de arriba quemándose y se va moviendo a medida que se apaga? Exactamente, sí, tal cual, así, ahí está, ¿ve? Entra por esta tolva, acá se alimenta. Esto obviamente es una sin fin, una cadena tipo cadena sin fin, se va quemando y acaba alargando la escoria, la ceniza. ¿Sí? Esos son hogares alimentados por encima. Principales ventajas. Las principales ventajas de los emparrillados de cadena sin fin son: El micrófono. pueden quemar una amplia variedad de combustible, particularmente de grano pequeño. ¿Sí? Particularmente de grano pequeño. O sea que llega a esa tolva y ya tiene que estar granulado. ¿Sí? Ya tiene que estar roto. Entonces, obviamente va a tener que ser un combustible sólido que no sea demasiado duro para no haber gastado ya un montón de energía en particularlo, ¿sí? En lo que se refiere a la limpieza y remoción de escoria, exige mucha menos atención del fuego que en otro tipo de parrilla. ¿Por qué? Porque al ir cayéndose, ¿sí?, al ir cayendo, ¿sí?, ya tenemos un lugar destinado a la caída de la ceniza. Decoquización previa. De las ventajas, queman una amplia variedad de combustible, incluyendo el cisco, un tipo de combustible. Exigen poca tensión, aparte de la del fuego, no producen humo. Aunque el carbón contenga mucho fino, no existe peligro de emisión de cenizas, en los casos de coquización previa. Hola, profesora, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Luca? Disculpe, ¿recién empezó o ya va a avanzar? Y no, ¿qué hora estamos?
son 18:40. Empezamos a las 6. 6 menos 10 más o menos. Con cargador de proyección se combinan los principios de combustión en suspensión de los finos del carbón y de la combustión sobre parrilla de los granos más gruesos. O sea que va a haber distribución diferente de los, del combustible. Una de las ventajas, responden rápidamente a los cambios de carga, pueden operar tanto con tiro natural o con tiro forzado, y la velocidad de alimentación del carbón y la distribución de este sobre el lecho de combustión puede controlarse fácilmente. O sea, la diferencia de este es con cargador de proyección que distribuye en distintos lugares según el tamaño del grano. Ahí está. También va circulando, ¿no? Este es un esquema de una parrilla de coquización previa. Acá está la tolva, quemado. Estas son móvil, esta es fija, esta es móvil, y se va alimentando y queda el coque incandescente. Bueno, y estas son, a ver si puedo sacar esto. No tenía nada. Tenemos alimentados por debajo, fíjense. En el caso de alimentados por debajo, el carbón alimentado por debajo, tenemos un tornillo, fíjense que va alimentando, se va cargando, y entra a la cámara de combustión. Este es otro alimentado por debajo, lo mismo. No, este es alimentado con empuje de pistón también, este. Y las cenizas caen acá. Acá se alimenta, este sería alimentado, sí, también alimentado por debajo, este también alimentado por debajo. Son la clasificación de alimentadores de carbón, alimentados por dispersión, ¿sí? La inclinada, con alimentación superior. C, la parrilla móvil, ¿sí? ¿Dónde está la alimentación? La tenemos acá. Las cenizas. La de retorta de alimentación inferior. Cilindro de vapor y la alimentación inferior. Por acá está el tornillo. Y esta es esta misma, pero mirado de este otro lugar. Bien. Otro sistema de combustión es el de carbón pulverizado. Hoy día es el más utilizado para quemar carbón en las calderas grandes. Este sistema exige al carbón pasar desde tolvas de alimentación a través de alimentadores hasta un molino pulverizador. Esa molienda de carbón permite a los elementos del carbón una oxidación más rápida. ¿Por qué? Porque estamos moliéndolo, estamos haciéndolo de tamaño más pequeño, ¿sí? Entonces acá se puede utilizar este sistema. Método de cultivo de carbón pulverizado, sistema de llama, A y B, sistema de combustión, el C, combustión tangencial, el D, que son estos tres, son quemador oscilante en combustión tangencial, se usa para carga variable. Cuando ya se sabe que la carga va a ser variable, es el mejor sistema. Y este es el de ciclónico. Acá tenemos el aire y el carbón, ¿sí? Y las cenizas. Por supuesto, esto ya prácticamente es polvo, el carbón. Y ahora vamos a los gaseosos. Bien. ¿Cuál es la ventaja de los gaseosos? Es que está, obviamente, en el mismo estado de agregación que el aire. La ventaja es la fluidez, la baja viscosidad, la difusividad y la estabilidad en el precalentamiento, para los que no son muy ricos en hidrocarburos, hace que los combustibles gaseosos posean estas ventajas. Miscibilidad con el aire, bueno,
porque son perfectamente miscibles y se puede entonces a priori obtener un contacto íntimo del combustible y el carburante y se asegura, ¿sí? Se puede asegurar una combustión completa. Otra es la facilidad de regulación de los caudales de ambos, ¿sí? El gas se desplaza y manipula fácilmente y todo se consigue con accionamiento de válvulas, ¿sí? Sobre la llegada del gas o del aire. Basta hacer variar el caudal de uno de los dos fluidos con la llamada del caudal del otro. Y la evaluación espontánea de los productos de la combustión totalmente gaseosos. Al quemar no dejan residuos sólidos capaces de interferir y aún de detener la combustión. Y hay, bueno, posibilidad de calentamiento previo del combustible y del aire. Desventajas. En cambio, este tipo de combustible ofrece los siguientes inconvenientes. Peso específico reducido. En condiciones normales de presión y temperatura, el mismo es 1000 veces menor en los gases que en los combustibles, líquidos y sólidos, y a ello se debe la dificultad de almacenamiento y de transporte. Elevado contenido de hidrógeno, en especial los que resultan de las destilaciones contienen grandes proporciones de hidrógenos. O sea, los combustibles gaseosos tienen grandes proporciones de hidrógenos, resultando en ello la siguiente desventaja: humedad en los humos. Al haber mucha cantidad de hidrógeno en los gases, en los combustibles gaseosos, ¿sí? Luego, cuando se combina con el oxígeno del aire, se produce mayor cantidad de agua, por eso tiene humedad en los humos. Condensación de esa agua y elevado calor específico y atenuación de combustión en el aire. O sea, las grandes cantidades de hidrógeno que contienen los combustibles gaseosos generan mayor cantidad de humedad en los humos. Poder de radiación de la llama débil. La llama de los combustibles gaseosos limpios irradian poco calor. Como consecuencia, sufren necesidad de superficies de calefacción más desarrolladas y extinciones momentáneas por ausencia de radiación. O sea, son un poco más débiles en ese sentido. Bien, volvemos en general de los sistemas de combustión. Son los que presentan menor dificultad en el proceso de combustión. Seguimos con los de gas. Las partículas de gas que se mezclan íntimamente con el aire permiten una buena combustión con una mínima cantidad de aire, ¿sí? O sea que de los tres tipos de combustibles, los sólidos, líquidos y gaseosos, los gaseosos son los que necesitan menor cantidad de exceso de aire. Tenemos quemadores de premezcla, el mezclado es antes del quemador, los cerrados, mezclado en el quemador, y los abiertos, que son mixtos, ¿sí? Sus capacidades cubren un rango muy amplio, desde fracciones de kilos por hora hasta unos 1500 kilos por hora, ¿sí? En calderas industriales. Acá tenemos un quemador de gas real. Tienen las toberas y los, tiene otro nombre, más de sprayer cap, ¿sí? Pero no me lo acuerdo ahora. Están los distintos quemadores, ¿sí? Varios en el mismo. Cerrados de premezcla. La tobera de un solo orificio llega a la mezcla, o un quemador multiorificio llega a la mezcla y tenemos, fíjense, más corto y se forma el cono. Cerrados con tobera mezcladora, entran y se forma y sale. Entre el combustible tenemos el aire, multiorificio o mezcla ajustable. Distintas evoluciones. Este sería el más sencillo. Combustible, aire, mezcla. Estabilidad de la llama. La experiencia
muestra que la combustión de la mezcla aire-gas puede efectuarse a la salida del quemador, ¿sí? A la salida del quemador, dando lugar a llamas estables, siempre que la velocidad de salida de la mezcla esté comprendida entre dos valores críticos. Esto es importante. Esto se da en los quemadores gaseosos. Entonces, la combustión de la mezcla aire-gas puede efectuarse a la salida del quemador, dando lugar a llamas estables, siempre que esta velocidad esté comprendida entre dos valores críticos. Si no sucede eso, si esta velocidad es inferior a un valor mínimo, se produce lo que se llama retorno de la llama, ¿sí? Y eventualmente la combustión en el inyector. Si es superior, ¿sí? Si esa velocidad es superior a un valor máximo, la llama se despega, ¿sí? Del extremo del quemador y se aleja del mismo y se llama despegue de llama. O sea, tenemos retorno de llama y despegue de llama si no está en ese rango, ¿sí? Si la velocidad aumenta aún más, se puede observar el soplado de la llama y entonces la interrupción de la combustión del gas si la temperatura del hogar es muy baja, ¿sí? Para permitir que siga independientemente del quemador. Entonces, la estabilidad de la llama depende principalmente de la naturaleza del gas, de la relación de aireación primaria, forma y dimensiones de los orificios, esos orificios que vimos recién en los sprayers, naturaleza del régimen de escurrimiento, temperatura y composición de la atmósfera circundante. Contenido de los gases de la combustión. Cenizas volantes, esto es en general, cenizas volantes, carbonillas, polvo. Esos son, estamos hablando en general de los gases de la combustión que podemos encontrar. Cenizas volantes, carbonillas y polvo. ¿Qué son las cenizas volantes? Partículas no combustibles, cuyo origen son las sustancias inorgánicas contenidas en el combustible. Desde el punto de vista práctico, los combustibles gaseosos no contienen cenizas volantes. En los combustibles líquidos la presencia es pequeña y en los sólidos, ¿sí? En cambio es raro que los carbones contengan menos del 5%, llegando hasta el 20 o el 30% de cenizas volantes. Entonces son partículas no combustibles que se originan de sustancias inorgánicas contenidas en el combustible. Carbonillas. Son partículas huecas o porosas de carbón y coque. Polvo. Las cenizas volantes más la carbonilla forman el polvo emitido por las chimeneas. Por ejemplo, una caldera puede generar hasta 50 toneladas hora de vapor quemando carbón con un contenido de 8% de ceniza y emite 2,9 toneladas hora de ceniza o 68,5 toneladas día de cenizas despreciando el contenido de carbonilla. En otras palabras, se producen 40 gramos de ceniza por kilo de combustible. El tamaño de las partículas del polvo, ¿sí? Depende del tipo de combustión y en menor grado del combustible, y de los métodos que se emplean para conducir el fuego. Comúnmente se expresa en micrones y está entre 1 y 150 micrones. Y acá hay un esquema, el diámetro de las impurezas más comunes que van obviamente a la atmósfera. Estos serían los micrones. El humo, fíjense, va de 0,001 micrones hasta 0, bueno, esto por acá, 0,2, ¿sí? Los polvos permanentes, las impurezas temporarias, los polvos industriales más pesados, estos son los más grandes del tamaño. Fíjense la neblina, esto lo ponen como comparación, ¿sí? De tamaños. Según el tamaño será humo, será neblina, o será lluvia o llovizna, que sería llovizna. Esto ponen para tener una relación. Y con respecto a lo que se utiliza. Para este tipo de los polvos permanentes y el humo, se utilizan los precipitadores electrostáticos. Si están en este rango son irritantes en su respiración, ¿sí?
si está cualquiera que esté en este rango, y en este caso se utilizan ciclones. Y en este caso son poliers asmáticos. Bueno, esto no sé qué es, pero bueno. Seguimos con, veníamos acá, vuelvo. Cenizas volantes, carbonillas, polvos. Y ahora seguimos con humo y hollín. El humo. El humo que debe distinguirse del polvo es el resultado de la combustión incompleta de las sustancias volátiles. Y generalmente está constituido por partículas que son menores de 1 micrón. Y el hollín está compuesto por la aglomeración de partículas de humo. Bien. ¿Cuál es la composición química de estos humos de la combustión? Esto ya estuvimos hablando hace un rato y ya sabemos que hay. El gas de combustión tiene su origen en el carbón y el aire, y por lo tanto va a contener nitrógeno, porque entró por medio del comburente, oxígeno, porque necesitamos agregarle un poco más para asegurarnos la combustión, dióxido de carbono, monóxido de carbono y agua, además de pequeñas cantidades de SO2 y SO3, que son de este orden. Es poquito el orden, pero depende obviamente de la calidad del combustible. La presencia de trazas de SO3 eleva el punto de rocío del gas en forma apreciable y tiene influencia sobre la sensibilidad o la resistencia eléctrica de las cenizas. Bien, ahora vamos a ver para qué sirve conocer la resistencia eléctrica de la ceniza. Yo creo que esto se los había pedido en algún momento a algunos de ustedes. Sí, al comienzo. ¿Cuál era el contenido? O sea, acá en la Argentina, cómo eran estos valores. Más arriba se indicó que proporción de las cenizas contenidas en el combustible pueden ser arrastradas por los gases. ¿Sí? Un porcentaje de las cenizas contenidas en el combustible puede ser arrastrada por los gases. La mayoría de los países disponen legislación al respecto. Por ejemplo, la ordenanza elaborada por ASME limita la emisión de polvo a 0,85 kilos por tonelada de gas, o 0,68 gramos por metro cúbico de humos a 150 grados centígrados, para 50% de exceso de aire y rendimiento máximo del depurador de humo del 85%. Esto se entiende, ¿no es cierto? O sea, esto es lo que se puede largar a la atmósfera. Y se considera para esto, para un 50% de exceso de aire. Y obvio, nosotros estamos largando humos de combustión a la atmósfera y no lo vamos a largar así nomás. Antes de largarlo van a tener que pasar por un depurador. Por eso, ese depurador de esos humos tiene que tener un rendimiento del 85%.